En este video vamos a focalizarnos en un proceso biológico conocido como la maduración del ARN mensajero. Y si ya conocen o pasaron a ver el video de transcripción, se darán cuenta o se recordarán que el ADN que se utiliza como molde transfiere su información genética al ARN mensajero, que es el que eventualmente sale hacia el citosol de la célula. ¿Se recuerdan? La célula, el núcleo, y aquí tenemos el citosol, para poder hacer el proceso de traducción de proteínas, que es donde eventualmente van a generarse todas aquellas proteínas que vamos a necesitar para cumplir las funciones de la célula. Entonces, este proceso, que es el proceso, como dijimos entonces, de la transcripción, finaliza con la generación de esta molécula que es el ARN mensajero. Pero este ARN mensajero está todavía inmaduro, no puede salir hacia el citosol hasta que no ocurra este proceso de maduración. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es analizar qué necesitamos para madurar un ARN mensajero, que básicamente son tres cosas. La primera es conocida como el splicing en inglés, también se lo conoce como el proceso de corte y empalme. Ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos como segundo proceso de maduración lo que conocemos como la adición de la caperuza. En inglés se la conoce como cap. Esto es en el extremo 5' del ARN mensajero que recién se forma. Y por último, la adición de una cola de poli A, o también se la llama poliadeninas, esta cola de poli A que se inserta en el extremo 3' del ARN mensajero. Entonces, estos tres eventos vamos a analizar con detalle para ver cómo es que madura este ARN mensajero para poder salir hacia el citosol. Vamos primero entonces a lo que es el splicing. Vamos a volverlo a escribir, el splicing, y habíamos dicho que también se dice corte y empalme. Y para poder entender el splicing vamos a analizar primero dos conceptos, el concepto de exón y el concepto de intrón. Tanto el ADN como el ARN, que está recién sintetizado, ¿sí?, el inmaduro, contienen en su secuencia, y vamos a dibujarlo de esta manera, vamos a dibujar el ARN recién sintetizado, secuencias intercaladas de las cuales algunas van a codificar con la información para las proteínas y otras no van a codificar para esas proteínas. Son como secuencias que no contienen esa información útil. Ahora, entonces, los exones son aquellas secuencias que codifican para las proteínas. En cambio, los intrones son aquellas secuencias que no codifican para las proteínas. Entonces, el splicing es la tarea de remover los intrones, o sea, quitar los intrones. Entonces vamos a dar de cuenta que los exones los tenemos con color rosa, los intrones los dibujamos en color celeste, y entonces el proceso de splicing, lo que va a ocurrir aquí es que se van a cortar estos intrones de acá y va a quedar un ARN mensajero maduro, o en realidad casi maduro porque le faltan otros procesos, pero al menos en cuanto al splicing está, donde los intrones se quitaron y solamente quedaron los exones. ¿Qué pasa con estos intrones en particular? Una curiosidad, el ADN solamente tiene un 1,5% de su información genética que en realidad codifica para las proteínas. El resto, el 98,5%, está compuesto por secuencias del tipo de intrones, está compuesto por ejemplo, los promotores, ¿sí?, todas aquellas secuencias que acompañan, promotores, que acompañan
a los genes y también, por supuesto, un montón, casi el 70% serían los componentes extragenómicos. ¿Esto qué quiere decir? Son secuencias de nucleótidos que no van a codificar para ninguna proteína, solamente el 1,5%. Pero dentro de todo esto lo que tenemos que hacer es que tenemos que removerlo, porque este ARN mensajero es el que va a ir al citosol y va a codificar con toda su información para que se genere la proteína. Ahora, ¿cómo se hace este splicing? Es un proceso muy complejo, pero hay un grupo de proteínas en forma de complejo que se llama, vamos a ponerlo en una mezcla de inglés con español porque así está puesto en la mayoría de los libros, spliciosoma. Por ahí lo pueden llegar a encontrar con una E, pero es spliciosoma. El spliciosoma es un complejo de proteínas que justamente lo que van a hacer es remover estos intrones, los corta y los empalma de nuevo para generar esta molécula que solamente tiene exones. Ahora, existen algunos intrones que se dicen que hacen autosplicing. Es un proceso que no está del todo estudiado, pero que se pueden cortar automáticamente entre ellos, no necesitarían de este complejo de proteínas. Entonces, ahora que sabemos lo que es el splicing, vamos a pasar a hablar de lo que es el CAP o el encapuchamiento. Este CAP, curiosamente, se va a producir, imagínense la hebra de ADN, doble cadena, se va a ir formando la hebra de ARN y a medida que se empieza a sintetizar, el extremo 5', que es el primero que queda libre dentro de todo este proceso de la enzima de la transcripción, que ¿cómo se llamaba? La ARN polimerasa 2. La ARN polimerasa 2, además de generar esta nueva hebra de ARN mensajero, tiene otras funciones muy interesantes, como por ejemplo que es una enzima que puede tener unida unos grupos de proteínas que participan justamente del encapuchamiento del ARN mensajero. Esta capucha o grupo que se une al extremo 5', en realidad es un nucleótido modificado, es una guanina metilada. El grupo metilo es este, o sea que es una guanina, como la G del nucleótido que sabemos, o GMP, en realidad, el que está incorporado en el ARN, esta va a estar modificada con un grupo metilo. Y eso es lo que produce este capo encapuchamiento, que por un lado este ARN tenga estabilidad, o sea que cuando salga el citosol no pueda ser degradado por las enzimas que lo quieran romper, y por otro lado lo ayuda en el transporte hacia el citosol. Entonces esto muy importante y ocurre en el extremo 5'. Este grupo de proteínas que están acá asociadas son reguladas por la ARN polimerasa y participan, como les dije entonces, en el encapuchamiento del mensajero. Vamos a ver entonces, por último, el proceso de poliadenilación. La poliadenilación del extremo 3' del ARN mensajero es un proceso que ocurre cuando se finaliza la síntesis de este ARN mensajero y consta de una larga fila de nucleótidos de poliadenilato, se dice. Son los nucleótidos que tienen como la base nitrogenada a la adenina. La adenina, que era la base nitrogenada que podía estar presente en cualquier lugar del ARN mensajero, en el extremo 3' tiene una cola larga. Así que estos serían todos los procesos para poder generar un ARN maduro. Nos vemos en los próximos videos.